Y vamos con un nuevo capítulo de las crónicas del Curavacas. Vamos por el capítulo 7 con, una vez más, Tente Lagunilla aquí acompañándonos. Muy buenas, Tente. Hola, muy buenas. Si es que al final yo soy accesorio, yo estoy aquí pues porque tengo que darle paso y porque así también le doy un poco la réplica, pero al final quien habla y nos transmite todo este conocimiento, sabiduría y sobre todo pasión y amor por la montaña es Tente, así que... Los primeros capítulos que tuvimos los dos invitados, la verdad es que quedaron muy bien. Y estoy intentando traer más invitados que yo creo que van a tener mucho que aportar y va a estar más interesante, que no lo cuente yo todo. De aquellos que aportaron, que colaboraron también en su día, ¿no? Siempre viene bien si viene algún testimonio más, algo un poco diferente, pero el conocimiento al final que se reflejó en el libro es el que de alguna manera también se transmite aquí. Lo que pasa es que ya no estamos, poco a poco vamos avanzando en el tiempo y ya vamos a entrar en épocas en las que afortunadamente ya hay gente viva que ha vivido esa época, ¿no? Y entonces yo estoy muy ilusionado en traerles aquí a gente que han sido protagonistas de muchas de las cosas que vamos a contar y que va a estar muy interesante. En este caso vamos a ir un poco al origen de los nombres, ¿no? A ver de dónde vienen algunas de las denominaciones. De la toponimia, en el libro el capítulo se llama Oronimia y toponimia y nombres locales de Curavacas. Oronimia, que yo casi lo tengo que buscar en el diccionario, es el nombre de las montañas, no ya del resto de la geografía, ¿no? Toponimia ya es más de las cosas, de los chozos, de los prados, etcétera. Pero cuando es de una montaña, si fuéramos puristas, habría que llamarlo oronimia, parece ser. Bueno, alrededor de Curavacas hay mucha toponimia, como yo creo que hay en casi todos los sitios que han estado habitados a lo largo de los siglos, ¿verdad? Hay nombres de todos los que vamos a hablar aquí que un poco se pierden en la noche de los tiempos, han venido desde siempre y no se sabe muy bien el origen. ¿Y de dónde viene? De toda la vida. De toda la vida. Y sin embargo, al final del capítulo hablaremos de nombres recientes, porque se sigue poniendo nombres, sobre todo en los años 50, cuando el gran auge del alpinismo en Curavacas y en esta zona por Alejandro Díez Riol y toda su cuadrilla, pues tuvieron que poner nombres a sitios concretos de la montaña que no tenían nombre, y entonces claro, para definir diferentes rutas o diferentes vertientes y diferentes sitios, pues había que ponerles nombre, y en esa época vienen muchos nombres de esa época, y en la actualidad todavía se suben. Hemos tenido que nombrar sin ningún afán de propiedad, ni muchísimo menos. Había alguna aguja en la norte o noroeste de Curavacas que no se habían subido y de repente se ascienden por primera vez y hay que ponerlas nombre. Y entonces, bueno, pues te tienes que ver un poco en el compromiso de poner nombre a una cosa que va a pasar un poquito a la posteridad, ¿no? Y comprometer el nombre. En cierta parte es bonito, pero también es de mucha responsabilidad. Efectivamente, es que hace poco me estaba sonriendo porque hace poco he oído que la ciencia, que siguen poniendo nombres de Indiana Jones a muchos descubrimientos, o de los Monty Python. Sí, bueno. Claro, ese friquismo que acaba saliendo a relucir, por eso pensaba, menos mal que el boom fue en los años 50 y no en los 80 o los 90, porque si no... Nos ha pasado con el nombre, ya te refieres un poco que pueden ser nombres de mal gusto o que buscan otro sentido, o un guiño, un homenaje a alguien, pero que no tiene nada que ver con la montaña. Por ejemplo, hay un ejemplo muy claro, hay una montaña de más de 2000 metros cerca de Cardaño, que en algunos mapas del Instituto Geográfico lo llama Pico Internauta. Alguien aficionado a la informática y a todas estas cosas, pues debió de registrarlo, debió de ir al Instituto Geográfico, y en alguna edición del Instituto Geográfico y Catastral viene como Pico Internauta. Ya en la última edición, sobre todo del mapa de Adrados, que es lo más friki en cuanto a toponimia, porque investigó muchísimo, le quitó ese nombre que para mí es muy feo y le puso un nombre local. Investigó con los labradores, los pastores, y ya tiene un nombre con el que se ha denominado, pero en los mapas no venía con nombre, y hubo una época que ahí está impreso ese mapa en el que se llama Pico Internauta. Lo mismo pasa con la zona de Curavacas. Se siguen abriendo rutas. Cuando alguien sube por primera vez por una ruta distinta, tiene el privilegio de ponerlo nombre. Entonces hay desde nombres muy bonitos, muy evocadores, muy buscados y muy bien pensados, y otros pues que rozan con la mala educación, ¿no? Pero nadie se puede meter en
el nombre que alguien pone cuando ha subido por primera vez una montaña. Entonces, bueno, pues hay que apechugar con los nombres establecidos y así son, ¿no? Y hay que ser fieles al nombre que ha puesto el autor de esa ruta. Igual así es más difícil de olvidar, también vamos a ver el lado positivo. Bueno, eso sí, pero también yo personalmente preferiría que los nombres de las vías fueran nombres bonitos, ¿no? No nombres polémicos incluso en algunas ocasiones, ¿no? Bueno, pues vamos a arrancar. Empezamos por algún sitio y vamos a empezar a hablar por algunos manantiales famosos que hay alrededor de Curavacas, en concreto al pie de la cara sur de Curavacas, entre Vidrieros y la cumbre, en la parte baja, está los prados de Cabriles, y hay un manantial que se llama el manantial de Cabriles y también se le llama el manantial de los prados del tío Vítor. Esto, hay una persona en Vidrieros que me ayudó mucho buscando toda esta toponimia, gente de ahí de la zona, a los cuales pues, les agradezco infinito pues, que me hayan pasado toda esta información, porque claro, en los mapas no viene ni la mitad de la toponimia que realmente existe sobre el terreno, ¿no? Isidro en concreto pues me ayudó muchísimo a buscar todos estos nombres. Bueno, pues estos de los prados de Cabriles tienen ese manantial. Aquí en esta fotografía doble se ve el manantial como era tradicionalmente un manantial, y desafortunadamente para mi gusto, pues en 2017 se hizo una reforma, metieron ahí un tubo de PVC, un montañero, quiero decir que tampoco fue una cosa, ni pidieron permisos al parque ni nada de nada. En 2018 se puso incluso un cazo de acero inoxidable y en las fotografías se ve todo un poco aparatoso, un poco natural para mi gusto, pero bueno, es mi opinión, ¿no? También en los prados de Cabriles yo no le llego a conocer, había una fuente, la fuente de la Barrilera, que Isidro me contaba que los pastores iban allí a beber y era un sitio muy bueno para estar durante el tiempo que estaban con el ganado, y hoy ha desaparecido ya esa fuente, ¿verdad? En esos mismos prados también está el covacho de Cabriles, que es una pequeña cueva, que es una cosa extraña, ¿no? Porque en los conglomerados de Curavacas, en la roca de Curavacas, no hay cuevas, es imposible. Entonces un covacho no es una cueva, ahí supongo que los movimientos tectónicos movieron aquello, no ha sido una cueva como en caliza que se hace por disolución, sino que hay un movimiento, y bueno, pues hay una cueva utilizada tradicionalmente también por pastores para refugiarse, y se llama así el covacho de Cabriles, que alguna vez he dormido yo hace años allí. Cerca también de Curavacas, en la zona de Pando, hay otro manantial famoso que es la Fuente del Tesoro, y la leyenda dice que allí hay enterrado un caldero lleno de monedas de oro. En esta otra fotografía se ve la Piedra del Tesoro que está subiendo hacia Cabriles. En la Piedra del Tesoro no se sabe de nadie que haya excavado, pero sí que en la Fuente del Tesoro, en la zona de Pando, ahí se sabe con nombres y apellidos de que ha habido gente que ha acabado buscando un tesoro que evidentemente nunca ha aparecido, ¿no? Luego también otra cosa que hay mucho alrededor de Curavacas son chozos de pastores, que a lo largo de los siglos pues, se han ido utilizando para refugiarse los pastores principalmente, luego montañeros también alguna vez, en sus travesías, o los pastores pues, cuando en las estancias con el ganado, ¿no? Hay uno de ellos, este que vemos en las fotografías, que es el chozo de Postil de Soña, está por encima del refugio de Postil de Soña, es en la cara sur-oeste de Curavacas. Y es un chozo muy poco conocido porque no es un chozo típico. Generalmente los chozos son hechos de piedra y con el tejado o de brezo o de escobas o de teja en los mejores casos. Este no, aprovecha una oquedad entre aquí en las fotos se ve, una oquedad entre unos bloques de conglomerado, y con lajas de piedra los pastores pues tienen hecho pues como una especie de tejado y de paredes, y donde se puede uno refugiar. Es un sitio curioso, poco visitado este. Hay un sitio también curioso que tampoco es muy conocido, que es la Majada de la Caseta. La Majada de la Caseta está a mitad de Pedrera, cuando subes desde la sur, según subes hacia la cumbre a la izquierda hay un pequeño rellano que se llama Majada. Todavía se puede reconocer el corral, aquí en las fotografías se ve, y la base de ese chozo típico de hecho con tejado de pájaro, de brezos o de escobas, y aquí esto se ha estado utilizando hasta no relativamente mucho tiempo, ¿no? Tengo además una anécdota de este Majada de la Caseta.
Hay Javier, que es el dueño del mesón Curavacas, que todavía está, perdón, el mesón El Molino, que está en pleno funcionamiento ahora mismo. Pues Javier me lo contaba. Su madre, que tiene 90 y muchos años, hace unos meses que no la veo, espero que todavía siga divinamente como estaba la última vez que hablé con ella, no, con 90 y tantos años, y tiene una memoria prodigiosa, habla perfectamente contigo, maneja el móvil, da gusto, la verdad. Y esta mujer me comentaba que hace 30 y tantos años, con 60, subió por última vez a esta majada y que todavía encontró en una de las piedras su nombre, que ella de niña había labrado allí en las estancias con las ovejas, pues se aburrían, y puso su nombre. Por más señas que me ha dado, no he conseguido encontrar el nombre escrito, ¿no? Pero bueno, pues ella me contaba pues muchas anécdotas. Sería una labor de ir allí a hacer una buena batida a ver si aparece realmente ella, sí, el nombre escrito de esta mujer, ¿no? Otro sitio que también muy curioso, si la majada de la Caseta está a la izquierda según subimos a Curavacas por la canal sur, por la vertiente sur, a la derecha de esa pedrera de la vertiente sur hay otras dos majadas, que son la del Carnero y la de Polletos. Son dos majadas, una encima de la otra, y bueno, pues ahí, en la de Polletos en concreto, estaba el chozo del hospital. Esta fotografía que vemos aquí es en blanco y negro, es de Alejandro Di Riol, está sacada en 1957, y todavía se ve el chozo tradicional, como bien dices, con el círculo de piedras y el tejado de vegetación. Desapareció este chozo, en la actualidad no existe. Otro chozo curioso también es el de Cabriles, en esos prados de Cabriles situados en la sur de Curavacas, que es donde está la fuente, los prados del tío Vítor. Tenemos aquí estas fotos, que son unas fotos curiosísimas, que es que en 1961 se quemó ese chozo de Cabriles, y como se ve aquí en estas fotografías, pues Andrés Ceresa, un amigo, un montañero ya desgraciadamente muerto, que ahora tendría 80 y tantos años, pues ese día pasaban por allí y vieron ese incendio y sacaron fotografías del incendio del chozo de Cabriles, y aquí está, se reconstruyó, se siguió utilizando durante muchos años, y en 1977, cuando yo subí por primera vez a Curavacas, todavía estaba en funcionamiento ese chozo restaurado. Ahí se me ve esa fotografía que tengo aquí de mi primera ascensión, pues con 16 años, y que con un grupo de amigos, y no se ve el chozo de casualidad porque está justo al lado. Es más, algunos compañeros durmieron dentro del chozo, otros dormimos fuera, pero algunos durmieron dentro de ese chozo. Siempre ha habido clases, eran los privilegiados dentro. Les gustaba, a mí no me daba mucha buena espina porque claro, era un sitio por donde había ganado y podía haber más chinches dentro que fuera. Otro chozo también muy bonito, esto ya en la cara noreste de Curavacas, es el chozo de Bernabé. Este es un chozo ya muy típico, que es como una casita, como se ven en las fotografías, bueno, pues con las paredes de piedra, tejado de teja, y en la actualidad está prácticamente, está totalmente en desuso e inhabitable totalmente, ¿no? Seguimos en la cara noreste de Curavacas, y estos dos chozos son unos chozos famosísimos, de los que hablaremos más adelante cuando hablemos de los años 50, cuando se empieza a ir por esta zona por montañeros. Van a salir en muchas crónicas estos chozos, ¿verdad? Son el chozo cimero y el chozo bajero del hospital. En estas fotografías vemos el chozo cimero, el que está más arriba. Evidentemente es más austero, es más pequeño, como veis, es una construcción pequeñita. Hay una foto aquí en esta otra fotografía que vamos a ver, hay una fotografía del chozo en el año 57. Cuando el accidente de los faquires, la última noche que los faquires, que esta cordada que murió en el año 57 en Curavacas, estas tres personas la pasaron en este chozo. Y en estas fotografías de Alejandro Di Riol, pues se ve, y al fondo la pared noreste de Curavacas, y se ve incluso el interior. En esta fotografía se ve el interior con los sacos de dormir y las cosas de los tres desaparecidos, que en este momento estaban buscándoles todavía, ¿no? Seguimos ahora con el chozo bajero del hospital. Y lo mismo, tenemos aquí una fotografía en color de hace 10 o 12 años y una fotografía prácticamente con el mismo ángulo, pero del año 57, cuando estaban buscando los cadáveres, estaban buscándoles, todavía no sabían ellos que habían muerto, evidentemente, cuando estaba buscando a estos tres montañeros desaparecidos. Es una fotografía también de Alejandro Di Riol, y la verdad es que este es de los pocos chozos que está
muy bien conservado y muy parecido. Esta otra fotografía es una joya, es también de los años 50, de Alejandro Díez Riol, y es Puente Pucherín, que es un nombre muy bonito, ¿verdad? Puente Pucherín. Pues bueno, pues es un puente de madera que había en la parte primera del Valle de Pineda, muy cerquita de Vidrieros, y mucha gente, a un puente que hay ahora en la actualidad que cruza el Carrión, pues como 500 metros o 1 kilómetro más adelante, mucha gente lo llama Puente Pucherín, y no, es un error. Confundiéndolo con el otro. Eso, ¿no? Se llama Pontón Seco, ese puente que es de hormigón y bueno, pues no tiene es otra cosa, es funcional. No tiene nada que ver con lo que era este, que era un puente peatonal por donde pasaba el ganado. No creo que pasara el ganado pasaría vadeando el río, y por aquí pasaban las personas, como se ve en la fotografía, una preciosidad de puente, y se desapareció en los años 50. Yo no tuve el gusto de verle en funcionamiento, pero tenemos esta fotografía de Alejandro Riol, de ese Puente Pucherín, que a mí simplemente el nombre ya me encanta, ¿verdad? Es un nombre muy bonito. Este es un chozo muy bonito que hay en la norte de Curavacas, al pie del pozo de Curavacas, que es el chozo del tío Vicente. En el capítulo anterior hablábamos del tío Vicente, del hijo del tío Vicente, sí, que todavía con 90 y tantos años subía con el ganado a los puertos de Pineda, ¿verdad? Pues bueno, su padre hizo este chozo y era donde dormía, que no es un chozo, es una pequeña covacha con una puerta y un poquito de... Aquí en la fotografía se ve bien, esta fotografía es de hace años, pero está más o menos en la actualidad, está exactamente igual. Y este chozo se utilizó mucho en los años 50, cuando Alejandro Díez Riol y todos sus amigos iban a hacer las primeras rutas, primeras escaladas a la norte de Curavacas, ¿verdad? Yo he dormido en el chozo del tío Vicente. Y en estas fotografías pues puedo contar una anécdota curiosa, ¿no? En la fotografía en blanco y negro, ese es el tío Vicente, en 1957, cuando se colocó la cruz en la noreste de Curavacas. Muchos años después, en 1990, con Alejandro Díez Riol, subí a Curavacas, subimos desde la parte norte y nos encontramos, en esta fotografía se ve, con un pastor, y charlando con él, pues llegamos a la conclusión de que era el hijo del tío Vicente, que en esa época pues tendría 50 y tantos años, porque en el año 2020 tiene 90 y tantos años. En esta otra fotografía ya se le ve tranquilamente en los prados de Pineda. Y lo que es la casualidad, en 2015 hicimos una travesía desde Palencia hasta Potes, y para volver otra vez desde Potes hasta Herrera Pisuerga, que era de donde habíamos salido, tuvimos que contratar un taxi en Potes. Y entonces, bueno, charlando con el taxista que nos trajo, habla que te habla, resulta que era el nieto del tío Vicente. Entonces, bueno, en esta serie de fotografías pues vemos al tío Vicente original, que dio nombre a toda la saga, en dos fotografías al hijo del tío Vicente con diferentes edades, y aquí en esta fotografía que se me ve con el nieto del tío Vicente, que es uno de los taxistas de Potes. Una anécdota más, ¿verdad? Pero a mí me hizo mucha ilusión. Es muy curioso. ¿De dónde hemos sacado muchísimos nombres de esta toponimia de la zona de alrededor de Curavacas, sobre todo de la zona de Pineda? Pues es de las respuestas generales al interrogatorio del catastro del Marqués de la Ensenada. Ahí tenemos la portada, ¿verdad?, de ese interrogatorio, de ese documento, ¿no? Sí, que estaba escrito en castellano antiguo, y un tal Santiago Ramos López le tradujo al castellano actual. Nos lo comentó al Club de Fuentes Carrionas, de que eso estaba en la biblioteca, y ha sido una fuente extraordinaria e inagotable de muchísima información. Por ejemplo, un párrafo que a mí me gusta mucho, que habla de Pineda, que dice de los despoblados de Pineda, ¿no? Y dice: el ganado que va y viene a los términos es solo en el reducido tiempo del verano, y en invierno se van a sus respectivos lugares y no habita persona alguna en estos términos. No hay más casa ni oficina en estos términos que un hospital de la letanía de la Pernía, sin que en consecuencia se localice taberna o mesón alguno en esta demarcación. Esto me encanta porque habla de un hospital. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de los hospitales que había a lo largo de Pineda, claro, para atender a esos peregrinos? Pues bueno, en la época que se hace esto, que es en 1700 y pico, todavía había uno de los hospitales de la letanía de la Pernía, la cofradía que había pagado ese hospital, ¿verdad? Entonces, bueno, pues todo empieza a encajar, ¿no?, después de los años. Y bueno, nombres, les voy a decir todos seguidos porque tampoco me puedo enrollar mucho, nombres muy bonitos que hay en la zona, y están muchos sacados de la toponimia de los mapas, mucho de lo que me ha contado la gente y de este Real Decreto de Su Majestad, ¿no?
Por ejemplo, nombres bonitos: Peña Amadora, Hierbas Dulces, Peña del Hombre, Canal de Río Frío, Fuentes Carrionas, Cotorredondo, Riañuelo, El Bes, Las Cardinas, Pumar, Lezna, Cortes, Tañuga, Picorbillo, Correcaballos, Santa Marina, Mollorente, Ontanillas, Las Grajeras, Bustalcuente, Valdecerezo, Vega Los Cantos, Vega La Canal, Sestil de Matapiojos, Ruiplanes, Canalón, El Estrecho, Rebenquera. Bueno, pues son unos nombres preciosos, a mí me encantan, ¿no? Sobre todo lo de Peña Amadora me gusta muchísimo. Es que has empezado por el mejor. Y hay dos nombres de todos estos que tienen explicación. Casi ninguno tiene explicación, pero hay un par de ellos que sí que puedo dar la explicación. El Hospital, el Pico del Hospital y el Cuidado del Hospital y todos los prados del Hospital se llama así porque los prados pertenecían al Hospital de la Herrada, de Carrión de los Condes. Y otro, Monte Las Huelgas, que también hay una montaña allí de 2000 y pico metros, muy cerquita de Curavacas, a continuación. Pues ¿por qué se llamaba Monte Las Huelgas? Porque todos los prados esos eran del monasterio de los burgalés de las Huelgas. Es por lo que se llama así. Ni el hospital tiene nada que ver con el nombre de Curavacas, ni tiene nada que ver con el hospital, ni nada de nada. Es que era del Hospital de la Herrada de Carrión. Y Monte Las Huelgas, pues tampoco tiene nada que ver con lo que primero que se nos va a nosotros a la cabeza de una huelga, pues no. Era del hospital del monasterio de las Huelgas de Burgos. Y luego, como bien hemos dicho, pues hay otra época en la que se ponen muchos nombres en la zona de Curavacas, son los años 50 y posteriores, porque hay que nombrar a toda esa zona de alguna manera para orientarse, ¿no? Entonces, bueno, en este precioso mapa que dibujó a mano Alejandro Díez Riol, pues figuran muchos de esos nombres que ya se dan en esa época, ¿verdad? Y por ejemplo, pues bueno, la Llana, que es la parte de arriba de Curavacas, pues eso ya está puesto en los años 50, la Meseta Inclinada, la Placa Amarilla, la Pedrera Pindia, el Canchán de los Abedules, el Callejo Grande, el Diente del Oso, la Brecha Muerta, el Callejo del Rebeco, Senda del Notario, Aguja Sur, la Escopeta, el Escudo, Hoyo Muerto, Aguja del Pastel. Todos esos son ya nombres actuales. Y más actuales todavía pues son ya los nombres, ya te digo, pues la Aguja de los Guerreros, algunos nombres de las nuevas rutas que se han abierto, que ya son cosas que se han bautizado hace muy poquitos años. Con lo cual serán nombres, como decíamos antes, a lo mejor que nos pueden resultar más familiares, pero al mismo tiempo menos evocadores, sí, porque no hay ni un punto de comparación de los nombres que a mí me parece que se ponían antes con los que se ponen ahora. A mí ya solo por curioso, por ejemplo, la Senda del Notario, pues bueno, eso tiene una explicación, claro. Es una ruta que sube por la norte de Curavacas y se llama así porque el primero que subió por ahí, o el que subía más habitualmente, era Luis García Guinea, notario de Cervera de Pisuerga durante muchos años y que dio nombre a esa ruta. ¿Y seguramente alguna más? Sí, abrió varias rutas en la zona, pero su preferida era la senda y ruta del notario, las dos cosas. Muy curioso, nombres efectivamente, creo que ha dado con la palabra clave, evocadores, o que de alguna manera le dan más personalidad a un territorio, ¿no? Así es. Bueno, pues seguiremos avanzando, conociendo más a fondo todo lo que tiene que ver con Curavacas. Ya anticipaba, atente, hablaremos de distintos capítulos, episodios, momentos de la historia de Curavacas, pero será más adelante porque nos hemos quedado sin tiempo para más por esta semana. Pero volveremos la que viene, Tente. Muchas gracias como siempre. Venga, un saludo.